Hola y bienvenidos. Hoy vamos a darle una vuelta a una de las historias más conocidas y, la verdad, más desconcertantes que existen. La parábola del hijo pródigo. Hola, ¿qué tal? Los materiales que manejamos hoy la pintan no solo como un drama familiar, que lo es, sino como una meditación profundísima sobre el perdón. Y sobre un tipo de amor que desafía toda lógica. Totalmente. Y hay una idea que me parece fascinante y que va a ser el eje de todo esto. La historia no va de un hijo bueno y uno malo. No para nada. Va de dos hijos que están perdidos, pero de formas radicalmente opuestas. Y la pregunta que se queda en el aire es, ¿cuál de los dos está en realidad más lejos de casa? Es una forma excelente de plantearlo, porque, a ver, la historia parece sencilla, la trama es simple, ¿Sí? pero su poder está en todas esas capas de significado que se esconden. Toca emociones que todos conocemos. Ese deseo de libertad, el peso de un error, el rencor que te quema por dentro, la alegría de un reencuentro. Claro. Pero sobre todo, como bien dices, nos pone delante una idea de misericordia tan radical que resulta casi escandalosa. Vale, pues vamos a desgranar ese escándalo. Empecemos por el principio, por el catalizador de todo. La petición del hijo menor. Uf, la petición. Se acerca a su padre y le suelta así, sin más. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Hoy podría sonar a una simple transacción, pero en ese contexto, esto era una bomba. Una bomba atómica, vamos. Pedir la herencia con el padre vivo era el equivalente a decirle, mira, para mí ya estás muerto. ¡Qué fuerte! Dame lo mío y desaparezco. Era un acto de desprecio, una ruptura familiar de una brutalidad inimaginable, ¿sabes? No hay una forma más clara de repudiar a tu familia. Ninguna. Y lo más sorprendente es que el padre, contra toda costumbre y todo sentido del honor, accede. Le da el dinero. Y con el dinero en el bolsillo, pues empieza la caída libre. La descripción es muy gráfica. Sí, Reúne todo lo que tiene, se marcha a un país lejano, que es una metáfora, claro, de una distancia no solo física. claro, es una distancia moral, espiritual. Exacto. Y allí, como era de esperar, malgastó su herencia viviendo de manera desordenada. El relato nos lo muestra tocando fondo, pero fondo de verdad. Es que no es solo que se quede sin dinero, es que llega una hambruna y acaba en la situación más humillante posible para alguien de su cultura. Cuidando cerdos. Cuidando cerdos, animales impuros. Y el detalle que revela su nivel de degradación es que es demoledor. El de las algarrobas. Quería comer las algarrobas de los cerdos, pero nadie se las daba. No es solo que tuviera hambre, es que estaba completamente solo. Ni la caridad más básica. Había roto con su familia. Y la vida que buscaba, pues le había dado la espalda por completo. Exacto. Y es en ese pozo, en esa miseria, donde ocurre el punto de inflexión. El texto dice que recapacitó. Que es un momento fascinante. No es solo un impulso, es una reflexión consciente. Tiene un monólogo interno que es clave. Totalmente. Se dice a sí mismo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre? Es curioso, ¿no? Cómo el hambre, la necesidad más física, le provoca una claridad mental que es demoledora. Se da cuenta de la locura que ha hecho. Aunque uno podría preguntarse si esa humildad es del todo genuina, ¿no? A eso iba. Su plan nace del hambre, de la desesperación. Se habría arrepentido si le hubiera ido de maravilla en ese país lejano. Es una pregunta excelente y creo que la historia, de forma deliberada, no la responde. No lo sabemos. No sabemos si es arrepentimiento puro o un simple cálculo de supervivencia. Y quizás da igual. No importa la motivación. El punto no es la pureza de su motivación, sino la dirección que toma. Reconoce su fracaso y traza un plan. Y es un plan de una humildad radical. No piensa volver como hijo. Para nada. Piensa volver como el último de los siervos. Incluso ensaya su discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Exacto. Está dispuesto a renunciar a todos sus derechos con tal de poder volver. Y es precisamente esa lógica de siervo, de tener que ganarse el perdón, la que choca de frente con lo que pasa después. La escena del reencuentro es potentísima. Es el corazón de la parábola. ¿Sabes? Al leer los análisis sobre esta parte, hubo un verbo que me saltó de la página. Corrió. Sí. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y corrió a su encuentro. Los estudios culturales que manejamos insisten en que un patriarca de esa época, un hombre de su estatus, nunca,
jamás correría en público. Se consideraba una pérdida total de la dignidad. Exacto. Y ese pequeño detalle para mí lo cambia todo. No es solo un padre feliz, es un padre al que el protocolo y el qué dirán le importan un bledo. Su amor es tan urgente que está dispuesto a hacer el ridículo. Es una demolición de las expectativas. Totalmente. Y hijo llega con su discurso de sumisión ensayado, listo para suplicar un puesto, y el padre es que ni le deja terminar la frase. El hijo empieza con su padre pecado, pero es como si el padre le tapara la boca con un abrazo. No le interesa la confesión humillante, le interesa la restauración, y que sea inmediata. Y esa restauración viene en forma de una serie de órdenes a los criados, y cada una tiene un peso simbólico enorme. Traigan la mejor túnica y póngansela. No una cualquiera, la mejor. La restauración pública de su honor. Luego, pónganle un anillo en el dedo. Símbolo de autoridad familiar. Es como darle de nuevo las llaves de casa. Y sandalias en los pies. Un detalle que puede pasar desapercibido, pero es crucial. Importantísimo. Los esclavos iban descalzos. Las sandalias eran el signo de un hombre libre. Y finalmente, la culminación. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Celebremos una fiesta. Y no una fiesta cualquiera. El becerro cebado se reservaba para las ocasiones más solemnes, para visitas de la más alta dignidad. Es una celebración extravagante, desproporcionada. Pero, a ver, ¿no es una reacción un poco exagerada? ¿Casi imprudente? Sí, lo es. Al hacer esto, ¿no le está enviando un mensaje terrible al otro hijo? ¿Al que sí se ha portado bien? ¿Al que se ha quedado trabajando? Absolutamente. Y creo que esa es justo la intención del relato. La reacción del padre no está diseñada para ser justa en términos humanos. No busca la justicia. Es deliberadamente escandalosa para mostrarnos que la misericordia de la que habla la parábola no es una versión mejorada de la justicia, es un sistema operativo completamente diferente. Que choca con ella. Frontalmente. No es una recompensa por el arrepentimiento, es una explosión de alegría porque lo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Como dice el propio padre, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y esa lógica de la gracia, que parece tan liberadora para el que vuelve, es precisamente lo que provoca el gran conflicto de la historia. El gran drama. Porque hay alguien que ha estado todo el tiempo en casa operando bajo la lógica del mérito. El hijo mayor. Efectivamente, él llega del campo, de trabajar, y se encuentra con la fiesta. Oye la música, el baile, y cuando un criado le explica que la celebración es por el regreso de su hermano, Se enfada. el texto dice que se enojó y no quería entrar. Su reacción es visceral, siente que se ha cometido una injusticia flagrante. Y es una reacción con la que es muy fácil empatizar, ¿no? Todos hemos sentido algo parecido alguna vez. Claro, es como ser el empleado modélico al que nunca le dan ni las gracias. Sí. Ujú. Mientras que el compañero, que siempre llega tarde y no cumple, de repente recibe un ascenso y una fiesta. La sensación de injusticia es real. Es exactamente esa sensación. Y es universal. Por eso, cuando el padre sale a rogarle, que por cierto es otro gesto de humildad increíble del padre, el hijo mayor explota. Y explota con un argumento que, desde una perspectiva puramente humana, es impecable. Tiene una lógica aplastante. Le dice: hace muchos años te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y nunca me diste ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Y fíjate cómo sigue. Pero cuando vuelve ese hijo tuyo, Ese hijo tuyo, ni siquiera lo llama mi hermano. La distancia emocional es total. brutal, que ha malgastado tus bienes con prostitutas, matas para él el becerro gordo. Y aquí la parábola nos obliga a enfrentarnos a una idea muy incómoda. Sí, La queja del hijo mayor es, desde una perspectiva de justicia y mérito, 100% válida. tiene toda la razón. Y ese es precisamente el escándalo que la historia quiere provocar. Claro, el hijo mayor representa esa parte de nosotros que cree que el amor y el favor se ganan, que hay una contabilidad de méritos y deméritos. Los análisis que manejamos coinciden en un punto clave. Este personaje no es simplemente el malo de la historia. No, en absoluto. Representa una forma de rectitud que sin compasión se vuelve tóxica. Es el peligro de estar tan centrado en cumplir las reglas, que te olvidas del propósito de las reglas. Que es la relación, la familia. Totalmente. Y por eso la respuesta del padre es una obra de arte de la inteligencia emocional. No lo regaña. No le dice no tienes derecho a sentirte así. Al contrario,
Aborda su dolor con una ternura inmensa y trata de elevar su perspectiva. Lo hace en 2 pasos, ¿verdad? Primero valida su posición y luego lo invita a ver más allá. Exacto. Primero le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Que es una forma de decirle, ¿no te das cuenta de lo que ya tienes? Tu herencia está intacta, mi compañía es constante, tu valor no depende de una fiesta, porque tu lugar aquí nunca ha estado en duda. Le recuerda que la relación es el verdadero premio. No la celebración. Eso es. Y después de reafirmarlo, le extiende la invitación. Pero era necesario alegrarnos, porque este hermano tuyo... Y aquí el padre sí usa la palabra clave, hermano. Ahí está. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Lo invita a dejar de verse como un siervo que reclama su salario. Y empezar a actuar como un hermano que celebra el regreso de su familia. Eso es. Entonces, si lo resumimos todo, lo que tenemos aquí son 2 formas muy distintas de estar perdido. Muy distintas. El hijo menor se pierde lejos de casa, en la rebelión abierta, el desenfreno. Sí. Y el hijo mayor se pierde dentro de casa, en la obediencia resentida y en el juicio. Uno está físicamente lejos, pero el otro está emocionalmente a años luz. Es la gran paradoja. El hijo que cumplía todas las reglas parece estar, al final, más lejos del corazón del padre que el que las rompió todas. Porque uno sabe que está perdido y que necesita volver. El otro cree que por su buen comportamiento se ha ganado algo. Y no entiende que la relación no se basa en el mérito. Sino en el amor. Exacto. Por lo tanto, el mensaje central que se desprende de todo esto es que el amor del que habla esta historia no se gana con méritos. Ni se pierde del todo con los errores. Es algo que se recibe gratuitamente. Y la puerta para volver a casa siempre está abierta, vengas de un país lejano o del campo de al lado. Esa es la esencia. Los análisis concluyen que la parábola funciona como un espejo. Un espejo, sí. Un espejo en el que todos, en algún momento de la vida, podemos ver nuestro reflejo. A veces somos el hijo menor que quiere romper con todo. Y otras veces, y quizá más a menudo de lo que admitimos, somos el mayor. Sintiendo que nuestros esfuerzos no se reconocen y mirando con recelo el perdón que reciben otros, ¿no? La conclusión es siempre la misma. No importa cuán lejos hayas llegado, en cualquier dirección, siempre puedes volver al centro, a casa. Una idea muy poderosa. Pero la historia nos deja con un final deliberadamente abierto, ¿no es así? Sí, y ese es quizás su golpe de genio final. La parábola termina con el padre rogando al hijo mayor que entre a la fiesta, pero nunca se nos dice si finalmente lo hace. No lo sabemos. No sabemos si su corazón se ablanda o si se queda fuera, consumido por su propio resentimiento. Y esto nos deja una pregunta en el aire. Una pregunta para quien escuche la historia la responda por sí mismo. ¿Y esa pregunta sería? Pues, ¿qué es más difícil? ¿Tener la humildad de regresar como el hijo menor, reconociendo tu propio fracaso y aceptando una gracia que no mereces? ¿O lo otro? ¿O tener la capacidad de perdonar y unirte a la celebración como se le pide al mayor, superando tu propio sentido de la justicia, el orgullo, la envidia? La historia sugiere que el viaje de vuelta desde el campo de al lado puede ser, a veces, mucho más largo y complicado que el viaje desde un país lejano.